Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Esta epidemia del coronavirus se está llevando a miles de personas en todos los países, en la mayoría de casos sin que los familiares se puedan ni siquiera despedir. Solo las cifras ya estremecen, la realidad país a país todavía es más terrible. Pongamos algún caso, pero el caso de Ecuador, en Guayaquil concretamente, nos cuentan que los cadáveres, pues se empiezan a contar ya en algunas casas, en calles, en algunos casos desde hace 3 y 5 días. Y lo más tremendo es que los familiares, los amigos, no tienen ni la oportunidad de despedirse de esas personas. Y detrás de esas cifras tan escalofriantes hay personas. Detrás de cada fallecido hay historias de vida que se esfuman en apenas segundos. Hay una iniciativa que se está llevando a cabo por parte de un grupo de periodistas en Ecuador, concretamente en Guayaquil, entre las que está Alina Manrique, a quien saludamos ahora mismo. Alina, ¿cómo estás? Hola, esperando que se encuentren bien, que se encuentren seguros dentro de esta tragedia mundial. ¿Cómo surge esta iniciativa que habéis denominado, que llamáis Memorias Vivas? Muy bien, apenas esta semana, aunque la emergencia empezó el 29 de febrero y bueno, el estado de excepción en Ecuador está vigente desde el 17 de marzo, esta semana conversé con un amigo periodista y le comenté esta imposibilidad de despedirse de nuestros seres queridos, de hacer un rito para rendirles homenaje, para celebrar su vida, y coincidimos en que las personas son más que un número que recibimos todos los días aquí del gobierno, que nos reporta cuántos contagiados y cuántos fallecidos hay. A veces hay fallecidos que no constan. Es muy probable, las autoridades lo han reconocido, que haya un subregistro. Y más allá de los números están todas las personas que están partiendo por cientos durante esta emergencia sanitaria. ¿Qué pasa con esas historias de vida? Por eso quisimos llamarlo Memorias Vivas, porque no se trata tanto de esta pandemia de coronavirus, sino de cómo fueron esas vidas, de qué es lo que representan y cómo sus seres queridos no pueden rendirle el homenaje a través de un rito al que estamos acostumbrados. Por eso nacen Memorias Vivas y quería contarte que esto lo lanzamos antes de ayer y apenas en 3 días ya tenemos más de 100 microrelatos, lo cual nos da, además de la oportunidad de rendirle homenaje a estas personas, nos da la oportunidad de ponerle un rostro a estas cifras, y es posible que nos encontremos con lamentables sorpresas, con que sea un número mayor del que se reporta. Si nos guiamos por lo que aparece en la mayoría de medios de comunicación, se insiste, al menos en Europa y en muchos países, en que las principales personas que fallecen son personas de mucha edad, de edad avanzada, con problemas previos de salud. No es verdad en su totalidad, porque estamos hablando, por ejemplo, de historias o de memorias vivas, pues a lo mejor de una persona de 37 años, de uno Así que es. era jugador de fútbol y pasó a ser médico. Médico, neurocirujano, sí. En realidad, la cifra de contagios o el contagio se concentra en personas de entre 20 y 49 años en Ecuador, pero por supuesto la mortalidad es más alta en personas de más edad. Sin embargo, como tú dices, con este proceso que estamos haciendo, con este levantamiento de información, también podemos descubrir realidades como esa, que no es cierto que solamente los adultos mayores están muriendo. Creo que es un trabajo importante y que ha permitido humanizar las cifras. Vosotros estáis haciendo un llamamiento para que las personas, los familiares, se pongan en contacto con vosotros, os envíen Así alguna es. fotografía, alguna documentación, algunos datos de quién era esa persona, totalmente Así es. anónima por las cifras frías que vemos
en los informativos, pero que esconden, Así es. bueno, toda una historia, ¿no? Así es, los obituarios no son una costumbre muy extendida aquí en Ecuador. Casi siempre en los diarios se hace una nota mortuoria que dice paz en su tumba, que descanse en paz y listo. Creo que esta emergencia nos ha dejado con la tristeza contenida y hay muchas personas que están dispuestas a colaborar, no a contarme cómo murió su familiar, sino también a decirnos quién fue en vida. Entonces hemos recibido estos microrelatos, les pedimos nombres completos, les pedimos edad, anécdotas, profesión, que intenten contarnos en 2 párrafos, y hemos tenido que hacerlo así tan corto, 2 párrafos, porque hay mucha gente. Eh, y se han mostrado muy, muy dispuestos a contarnos quiénes eran, quién era esa persona a la que perdieron. Eh, las personas pueden enviarnos esta información a través del sitio web labarraespaciadora.com o a los números de contacto que ya vamos a poner en el footer del sitio. Esa historia personal de quiénes eran, a qué se dedicaban, para que los familiares, los amigos puedan recordar a esas personas y que no queden solamente en esas cifras que aparecen en todos los informativos, porque detrás de cada fallecido hay una historia, ¿no? Sí, bueno, nosotros también vamos a mañana a publicar algo. Yo estoy escribiendo para pie de página, estoy reportando para los medios libres. Algún momento también trabajé para La Barra, ya no lo hago. Y en cambio nosotros lo que vamos a hacer es pedirles a los narradores, a los escritores guayaquileños que nos cuenten cómo están viendo a su ciudad. Entonces eso estaremos publicando en el transcurso de este fin de semana. Qué bueno estar en contacto, qué bueno que se hagan estas iniciativas y entonces les estaré también compartiendo, ¿no? Porque eso se ha estado recolectando también en estos días y para nosotros también es importante que quienes narran, hacen memoria de muchas maneras, también ficcionan, puedan hablar de cosas que no son ficción, ¿verdad? En mi caso también coincidiendo con la llegada de la epidemia bueno, a Europa, concretamente a España, puse en marcha un portal que se llama Glocal, porque son noticias locales que tienen un interés global, ya que estamos hablando de una epidemia que originariamente empezó en una ciudad que todos antes desconocíamos, o la mayoría desconocíamos, Wuhan, una información muy local, pero que se ha transformado y ahora es totalmente global y está afectando a todo el mundo. Sí. Entonces, de ahí Sí, esto surge... ya Saskia Sassen lo había planteado en los estudios globales y estas categorías se llaman glocal. Entonces me suena mucho, bastante lógico con lo que está sucediendo. Y también te invito, si necesitas replicar nuestras notas, las que estamos publicando, me dejas tus datos y te puedo mandar ya el texto y las fotografías, porque la idea de, por ejemplo, como estamos trabajando en esta coalición de medios desde que se pueda compartir. Entonces, Sí, claro. siempre que se cita la fuente inicial, se puede compartir en tu espacio o en otros medios aliados. Y la idea surge de ahí, de que cada uno de nosotros pues tenemos los medios de comunicación más próximos y al final nos acaban explicando o acabamos viendo la noticia más próxima. Pero, por ejemplo, en España poco se habla de lo que sucede en Ecuador o de lo que sucede en otros países del mundo, ¿no? Y realmente hay problemas muy comunes, ¿no? Como el hecho de qué se hace con las personas que han fallecido y qué se hace con esas historias anónimas que de la noche a la mañana son personas que se van sin poderse despedir, ¿no? Sí, porque no se puede hacer velorios, no se puede hacer funerales como tradicionales. Sí, En el caso sí, bueno, de yo Marina, hacerles una pregunta. sí, tanto. Ajá. Sí, quiero hacerles una pregunta que en estos días me parece muy importante. Estamos entablando estos contactos y es cómo están, cómo se encuentran en sus familias. Yo voy a empezar contándoles que
y soy por ahora la única persona en las condiciones que el gobierno ecuatoriano ha impuesto la restricción por la edad, por los dígitos, por muchas cosas, porque también tengo 2 padres acá y un hermano, pero en las condiciones para poder pagar, consumir, movilizarse, todo eso, y la edad, más la restricción de los dígitos, soy la única que puede salir y digamos que en este momento dependería un montón de mí todo este cuidado sobre los otros. Se los pongo así, bueno, menos mal, todos estamos bien, no hemos perdido a nadie, todos estamos con salud, pero estarse preguntando ahora esto con los otros es como vital ahora. Eso en Sí. primero. Gabriela, has escrito una crónica que realmente transmite mucho más que las palabras. Yo creo que se puede sentir hasta el olor de las calles en la distancia, que lleva por título Guayaquil, una pesadilla posible. Describes una situación que parece de película, ¿no? Pero es real. Sí, yo quiero mucho Guayaquil. Es un espacio en mi imaginario, en mis sentimientos, en mi trabajo como escritora muy importante. Y me ha dolido muchísimo leer ya los testimonios de mis compañeros de cómo pierden a su gente, a su familia. Y además hay una carga de racismo muy importante en contra de la ciudad, en contra de lo que significan ellos para nosotros como país. Entonces hay que luchar contra esto. Por eso me encanta también saber del trabajo de los otros compañeros. Ujú. Gabriela, en esa crónica tú explicas que se están haciendo hogueras de fuego en las esquinas de las calles porque hay cadáveres que están en las casas, también en las calles, y que en algunos casos llevan 3, 5 días y nadie los recoge. Sí, yo creo que ahí Alina seguramente lo vive más fuerte que yo y debe ser dependiendo en el barrio que vives, ¿verdad, Alina? Y de cómo Sí, también... conozco Ah, el caso de una chica que nos escribió que tiene a la abuelita fallecida en el garaje hace 7 días, ayer. qué bestia. Esto es porque la situación rebasa la capacidad de las autoridades para poder recoger cuerpos, porque no hay certificados de defunción, o sea, que se puedan imprimir así por cientos, porque no hay médicos que puedan firmar el certificado de defunción, porque previamente a eso no hay suficientes pruebas, no hay hospitales que se den abasto para curar a tanta gente. Sí. Entonces es como una cadena de eh, incapacidad para responder a esto y como resultado tenemos personas que están muertas 7 días. O sea, Lo- parecería horroroso que diga 5 días, pero yo te confirmo que hay una persona, al menos una, con la que yo hablé, que tiene a su abuelita muerta 7 días en la casa. Sí, es de ficción, pero como también puedes leer en mi texto, yo creo que es el Sí, resultado de una crisis, de una desatención, de un descuido que debe ser investigado y denunciado, repudiado por nosotros como ecuatorianos. El descuido, el desabasto del sistema de salud y de otros servicios básicos para la población que deberían haberse garantizado. Entonces, como justamente una de las periodistas más reconocidas en el mundo ahora está también invitando a reflexionar, Ney McLean, nos dice, es que nosotros siempre vivimos en crisis y lo que la pandemia ha mostrado es ese estilo de vida en la crisis, ¿no? En las limitaciones de los alimentos, del uso del tiempo libre, de las condiciones precarizadas de trabajo. En América es muy importante hablar de eso. Una ciudad como Guayaquil tiene una tasa de subempleo que rebasa el 50% en muchos casos, dependiendo de las localidades de Guayaquil. Y por eso cuando les pides a los ciudadanos que se queden en casa es un lujo de una clase que puede quedarse en casa resguardada con alimentos y que no tiene que buscar cómo resolver su alimentación, su a subsistencia diario. a diario, exactamente. Entonces, esto es lo que está en discusión. Ya los estudios de la humanidad lo verán en el futuro, pero cómo es que nosotros vivimos siempre en crisis, cómo es que toleramos que haya gente que subsista
sin las condiciones mínimas de vida, de salud. Y entonces cuando ahora llega un virus con una pandemia que no discrimina dónde vives o dónde estás y todos pueden morirse, entonces ahora sí es importante ocuparse de la gente en la calle, de los migrantes o de los barrios pobres, porque se convierten en estos focos de infección para todas las ciudades. Entonces ahora sí ves cómo el gobierno está organizando las brigadas y metiendo a la gente sin techo en espacios para atenderlos, ¿no? Y si lo ves de la manera más cruel, se convierte en una política de limpieza social, de control social, porque se mueren más la gente que se encuentra en vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, estas reflexiones acá. Yo voy a tener que despedirme porque estoy en teletrabajo. Te agradecemos, Me Gabriela, alegra mucho que hayas juntarnos estado, con usted. que hayas estado con nosotros. Te Muchas enviamos gracias. toda la fuerza posible y creo que es importante que esto que está pasando a nivel local se conozca, bueno, como decíamos antes, ¿no? A nivel global, que no quede Global. en una cifra como nos aparece en todos los informativos, solamente un número, porque detrás hay personas, hay, como tú explicas, ¿no? Como explicáis, diferencias de clases sociales. Es, bueno, muy lógico, ¿no? Un eslogan, una frase de quédate en casa, pero ¿y si no tienes casa? Tal Gabriela, cual. muchísimas gracias. Te dejamos seguir teletrabajando. Estamos en contacto Gracias. y mucha fuerza, mucho ánimo. Claro, Gracias para mantenerse bueno. ustedes también. Mi solidaridad con las comunidades, con las ciudades que ahora mismo están atravesando los puntos más altos de las curvas. Sé que en España la situación es difícil. También tengo, como otros ecuatorianos, familia migrante en España. Acabo de hacer una reflexión sobre los grupos vulnerables acá en Ecuador, pero también mis paisanos, mi familia también se ha convertido en estos grupos a quien podría estar afectando más una enfermedad como estas, tomando en cuenta la situación de la seguridad social, del empleo, Y de la edad. los migrantes podrían ser una población extremadamente afectada por la debacle económica posterior a la Así es. pandemia. Sí, Mis os puedo decir, familiares, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, sí, el número de casos de coronavirus, de afectados, se multiplica, pero de una forma tremenda, de un barrio a otro, de los barrios más humildes a los barrios, Ujú. digamos, más acomodados. Y en buena parte es porque la población tiene un tipo de trabajo mucho más expuesto en la calle, los que trabajan, y porque también hay muchas personas, bueno, pues sin hogar, que a lo mejor están ocupando una vivienda o que no tienen esas posibilidades de confinarse y de aislarse cuando hay una persona afectada, ¿no? Que ese es Así uno de es. así los es. grandes problemas. Y es importante también entender que está revirtiéndose la lógica de muchas cosas que hemos estado acostumbrados a vivir o a ocupar. Por ejemplo, que el Palacio del Hierro, que es un lugar para patinaje, una pista, se revierta y ahora sea una morgue inmensa. Entonces, cómo esta lógica de la nueva forma de habitar en el confinamiento, de estar, nos está modificando los símbolos de prosperidad, de salud. Es importante también ponerlo en discusión y acá un desafío que también tenemos como los pueblos que dicen del tercer mundo es la alimentación. También en otra de mis crónicas yo cuento cómo el primer gobierno que dio una de las soluciones más prontas a la cuarentena para la gente que no podía acceder a los alimentos Ujú. es las canastas solidarias en la prefectura ecológica de la SUAY. Entonces, alimentarnos y la forma de alimentarnos también está siendo ahora el gran tema. Revisen su listado Se de comida modifica. porque están sufriendo, porque no pueden comer al estilo de vida capitalista que hemos estado todos acostumbrados. Es eso y también pensando en que esa cadena de alimentación, de que en realidad el cuidado ha sido para el capital y no para la vida humana,
hace que ahora los venezolanos acá como migrantes que son y que tienen también empleos precarizados estén en la primera línea más expuestos a los contagios porque son, por ejemplo, quienes llevan las entregas de comida a De domicilio. Globo y de Eh, Rappi, de Sí, Uber. de todas estas cadenas, ¿no? Pero también pienso en mi familia, como les decía, mis parientes que son los migrantes, los otros en otros países, y nos contamos cómo estamos ahora. Han pasado algunos estos momentos difíciles de la salud y también están preocupados por empleo, un par de ellos ya no tienen empleo, acá también nos está pasando, el recorte del empleo es brutal, se va contra la masa trabajadora y de hecho ayer vimos una salida importante de gente a los supermercados porque estaban esperando cobrar para comer. Entonces, en vista de que el salario se pospone en su paga por decretos, o sea, se llegan a acuerdos con la gente que es la clase empresarial acá, algunos no los cumplen, simplemente van a dejar de contratar gente o de pagar sueldos porque lo que necesitan es conservar el capital. Eso, compañeros, como reflexión, les agradezco un montón. Jesús, un abrazo, solidaridad con tu comunidad. Estamos en comunicación. A Lina también, solidaridad con todo lo que está pasando en Guayaquil. Y haremos otros discursos periodísticos, narremos desde otro lugar, me parece que esa también es la consigna, porque el discurso periodístico, el que se informa en los medios tradicionales y se está imponiendo, es uno de muerte, ¿no? Uno que está con una gran carga de racismo, de discriminación hacia los pobres. Eso ya lo vimos en las protestas de octubre de 2019. No es una novedad para nosotros, no es algo que apenas está pasando el pueblo ecuatoriano, mandarnos a estado de emergencia, al confinamiento. Lo hemos estado viviendo hace meses en ese momento el blanco de toda esta discriminación eran los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que fueron los que mayoritariamente se quedaron resistiendo en las calles, en las protestas. Entonces, antes eran ellos, ahora son los pobres que están en las calles y no debemos dejar de descuidar porque el Estado provoca que pensemos que somos nosotros los que estamos ocasionando todo esto con una desobediencia, con una falta de entendimiento. Son ellos también que no han procurado el cuidado de la vida humana. Gabriela, muchísimas gracias. Te leemos en pie de página y gracias. Extensive este ánimo a todos tus compañeros que le estáis dando voz a los que no tienen voz y a los que no aparecen en los medios muchas veces. Muchas gracias, cuídate. Gracias, un abrazo para ustedes y seguimos ahí informando. Un abrazo, chau, chau. Gracias. Pues, Alina, me gustaría que nos comentases un poco alguna de estas historias que te han conmovido en estas historias, en estas memorias vivas. Justo estaba revisando una que no ha sido publicada y es la de una señora que se llamaba Norma, ama de casa. Normalmente si ocurre el fallecimiento de un artista, de alguien famoso, de una celebridad, va a salir con un espacio generoso en los medios de comunicación. Pero esta historia tan bonita que me mandó su nieta, que ella dice, sí, Norma fue la primera mujer en ser maestra rural en su pueblo, y bueno, siempre estuvo preocupada de nosotros, de sus nietos, de sus hijos, y ella me enseñó, ella nunca se perdió ninguno de mis cumpleaños, me enseñó a cocinar, a filetear la carne. Son cosas que, no sé, que esta historia en particular me llenó de emoción porque dije, esta señora es más que un número, y normalmente no sería alguien merecedor de un gran obituario, pero para sus familiares sí, y no pudieron despedirla como hubieran querido. Y me alegra ser parte de ese tipo de recompensas o de tributos, de pequeños tributos que le hacen sus familiares. Se llamaba Norma Jordán. Pues nos quedamos con ese nombre que, como bien dices,
no ocupa los titulares de los grandes medios porque no era una actriz, no era una persona conocida, pero sí que nos demuestra que era una persona muy querida. Muchísimas gracias, Alina, por compartirnos este proyecto periodístico y mucha fuerza para, bueno, pues, para seguir contando esas memorias vivas que tanta gente seguro que va a leer y va a seguir. Muchas gracias a ti, Jesús. A través de ti quiero enviarle un saludo a toda tu comunidad, a toda España, que como tú mencionas y como es el espíritu de tu portal, esta tragedia que nos ha tocado no es local, es global, es local. Tiene sus matices globales y sus matices locales, y quiero darles a todos un mensaje de esperanza, de solidaridad. Estamos juntos en esto, hay que resistir y volver a lo esencial. Lo dicho, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Adiós. Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores.